Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches, bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestra región. Liliana, buenas noches. Hombre, qué placer, qué gusto volver a encontrarnos en este set con usted y por supuesto con todos los televidentes fieles de nuestro canal regional. Es un placer estar de nuevo con ustedes hoy, martes 9 de julio. Claro que sí, Wilson, qué placer tenerlo aquí con nosotros nuevamente. Lo extrañamos muchísimo, pero sabía que era un merecido descanso, pero estamos felices de tenerlo aquí. Un gusto de verdad saludarlo y por supuesto saludar a todos los televidentes del informativo CBC. Realizamos este programa en directo desde los estudios de nuestro canal regional Telepacífico. Estos son nuestros titulares. ¿Está colapsando el relleno Colomba El Guabal? El informativo CBC fue hasta allá para ver cómo está funcionando. Les contamos cuáles son las recomendaciones de la CBC a las autoridades ante el fenómeno de la Niña. Hace 20 años el Valle del Cauca ya contaba con un proyecto de adaptación al cambio climático. Les mostramos cuál es. Estuvimos en el Día del Maíz. Comunidades indígenas intercambian semillas para proteger las variedades de este alimento y sus tradiciones. A propósito del Día Internacional de la Conservación del Suelo, les contamos por qué es importante y cómo lo estamos conservando en el Valle del Cauca. Y mucha atención porque una serpiente que puede llegar a medir más de 6 o 7 metros y ser del grosor de un poste telefónico fue entregada por una persona que la tenía como mascota. En la siguiente nota nos cuentan la sorpresa que significó identificar la especie y qué va a pasar con ella. En las instalaciones de la DAR Centro Sur de la CBC recibimos una llamada donde nos informaban de la presencia de una especie de fauna silvestre perteneciente a la familia de las boas en el municipio del Cerrito. Inmediatamente los funcionarios encargados del área de fauna silvestre nos desplazamos hasta el sitio indicado pensando que nos íbamos a encontrar con una boa constrictor, una boa propia de la fauna colombiana, y oh sorpresa que nos encontramos fue con una pitón de Birmania, una especie exótica introducida originaria del sureste asiático, de las regiones de Indochina, Malasia. Es una especie introducida al país de forma ilegal, muy apetecida por sus colores brillantes, por sus tonos, por sus manchas, pero de todos modos una especie introducida que en algún momento puede llegar a hacer daño a nuestra fauna nativa. Son especies que cuando son adquiridas por las personas pueden llegar a medir entre 10 y 20 centímetros, sin pensar que con el tiempo estas pueden llegar a medir hasta más de 5 metros y engrosar hasta del tamaño casi de un poste telefónico. Son animales que se pueden comer perfectamente una mascota, un perro, un gato. Son animales totalmente peligrosos tenerlos en cautiverio en nuestras viviendas. La pitón se recibe, se le hace una valoración inicial en las instalaciones de la DAR Centro Sur y luego posteriormente es trasladada al Centro de Atención y Valoración de Fauna de la CBC en San Emigdio, municipio de Palmira. Allí le están dando la atención médico-veterinaria respectiva, su valoración para determinar finalmente el destino final del animal, que puede ser en este caso tratar de hacer una repatriación del animal a su hábitat natural o ya sería entregar en donación a algún zoológico para temas de educación ambiental. Recordemos que la fauna silvestre no es mascota. Así es. ¿Y cómo está funcionando el relleno sanitario Colomba El Guabal? Ante la denuncia de que está a punto de colapsar, una cámara del informativo estuvo en el sitio y esto fue lo que encontramos. Queremos dar un parte de tranquilidad referente a la capacidad del relleno sanitario. En este momento tenemos alrededor de 4 años de capacidad en la zona de disposición que tenemos y pues con esto queremos aclarar de que no se tiene ningún tipo de emergencia sanitaria asociada a una falta de capacidad en nuestro sitio de disposición final. Durante la inspección realizada junto al equipo de licencias ambientales de la CBC, se observó que en el relleno hay todavía terreno autorizado para desarrollar una nueva área destinada a la disposición final de los residuos, relacionada con la expansión del Vaso B, que cubre una extensión de 17.8 hectáreas, por lo tanto, la vida útil de este lugar no ha llegado a su fin. Nosotros como autoridad ambiental
periódicamente venimos a inspeccionar y controlar la operación del relleno y en este momento la operación se encuentra realizándose de manera controlada y bajo las especificaciones técnicas de la autoridad ambiental, que se estén adecuando, que se estén disponiendo correctamente los residuos, que se cuente con la maquinaria adecuada, que los residuos y el biogás se estén manejando correctamente, que las plantas de tratamiento estén operando bajo las especificaciones y con los parámetros establecidos en la normatividad ambiental. Lo que nosotros hacemos internamente es identificar cuáles son los puntos susceptibles a construcción y de esa misma manera vamos trabajando en las optimizaciones que nos van dando la capacidad para seguir recibiendo residuos. Es de resaltar que este relleno recibe los residuos de 29 municipios entre el Valle del Cauca y Cauca, siendo Santiago de Cali la que más dispone con 2.000 toneladas diarias. Hacer monitoreo de las obras de gestión del riesgo es una de las recomendaciones que la CBC está haciendo a alcaldes y demás autoridades ante la posible llegada del fenómeno de la Niña. Frente a la ola invernal que se aproxima, la CBC emitió una circular e hizo un llamado a las administraciones municipales con el fin de que se atiendan unas recomendaciones para prevenir cualquier tipo de desastre natural. Se exhortó a las administraciones a que consulten los estudios de zonificación y amenaza con que cuentan, bien sean elaborados por la CBC o por ellos mismos como entes territoriales, y a que dichos resultados de estos estudios se incorporen en los planes de ordenamiento territorial. Asimismo, la urgencia de adelantar mantenimientos preventivos y correctivos sobre obras de mitigación existentes, para lo cual la corporación adelantó algunos diagnósticos y recorridos preventivos a los cauces y entregó un listado de los municipios con estudios de zonificación de amenazas, vulnerabilidad y posibles afectaciones. Dentro de esas precauciones, por ejemplo, está que los cauces de agua, sean acequias, canales, ríos, quebradas, estén libres de cualquier tipo de vegetación, estén descolmatados para generar la capacidad hidráulica de estos cuerpos hídricos y de esta manera que puedan soportar las lluvias que se puedan presentar y no se generen inundaciones. Por eso, la CBC recomienda se consulte la página de la corporación donde se documenta el pronóstico del clima, donde se generan las alertas en cuanto al comportamiento climatológico en la región y de esta forma pues se tomen las medidas a que haya lugar. Adicionalmente, la activación de los consejos municipales de gestión del riesgo y la limpieza y retiro del material vegetal de los cauces, entre otros. Importantes recomendaciones antes de que vuelvan las lluvias y antes de que tengamos la incidencia del fenómeno de la Niña. En otras noticias, hay muchas más variedades de maíz que las que vemos en los supermercados. Estuvimos en el Día del Maíz, donde las comunidades indígenas se reúnen para intercambiar semillas y conservar las variedades de estos alimentos, así como las tradiciones ancestrales que giran en torno a él. El maíz tiene más variedades que las que muchos conocemos y en la vereda Lomagorda, parte alta de Florida, se lleva a cabo un encuentro de comunidades indígenas en torno a este alimento, donde se intercambian y conservan semillas, incluyéndolo como un elemento primordial de su alimentación. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos diferentes climas, por lo menos en el salado se da maíz tempranero, en el cabullo, como es más frío, se da maíz de año. Entonces se hace como un intercambio, digamos, de conocimientos, también de comidas, pero también de semillas. Hace alrededor de unos 15 años se ha venido estableciendo para crear conciencia en los estudiantes en el valor que tiene la madre tierra para nosotros principalmente nosotros como los nazas y también para la humanidad. Igualmente, crear conciencia en el maíz como un elemento primordial que ha sido para el pueblo nasa. Desde épocas pasadas, este producto ha acompañado nuestro paso por el planeta. Se usa para preparar diversos alimentos como tortas, envueltos, chancarina y crispetas, entre otros, y tiene beneficios para la salud como antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra. Es un producto muy importante, digamos, en la economía de las familias, no solo en los diferentes preparaciones,
para el consumo, sino también como para la economía, porque digamos también para alimentar los animales o también para sacarlos pues a vender. Adicionalmente, en el mismo proceso educativo y con el mandato de las autoridades indígenas, se han ido recuperando esos saberes ancestrales para que niños y jóvenes tomen conciencia de la importancia de conservar elementos primordiales de la cultura nasa como el idioma y el amor por la madre tierra. Nos vamos a un breve corte y más adelante, ¿qué es y dónde está la montaña de los sueños? Y luego, la importancia del suelo y qué estamos haciendo por él. Pero antes, ¿sabían que hace 20 años se construyó en el Valle uno de los primeros proyectos de adaptación al cambio climático? Ya volvemos. Hace 20 años ya teníamos obras contra el cambio climático. En el año 2000 se inició la construcción de una obra que hoy asegura el agua para 200.000 familias aún durante las sequías por el fenómeno del Niño. La idea era regular los caudales de los ríos Calamar y Platanares que generaban inundaciones en la zona plana del municipio de Bolívar y suministrar agua en tiempos de sequía cuando la región debía enfrentar racionamientos. Así, gracias a una inversión de más de 50.000 millones de pesos, la CBC construyó el embalse de Huacas, también llamado Sarabrud, que en principio abastecería a los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro, pero hoy además suministra agua a Zarzal, La Victoria, Obando y 5 corregimientos. Gracias a una correcta operación y al trabajo en la protección de nacimientos y rondas hídricas, durante el reciente fenómeno del Niño el embalse se sostuvo en niveles superiores al 80%, garantizando el suministro de agua en la región. El Sarabrud es quizá el único acueducto de su tipo en el país y es considerado uno de los primeros proyectos de adaptación al cambio climático en Colombia. Si quieres saber más sobre lo que estamos haciendo por el Valle del Cauca, síguenos en nuestras redes y suscríbete a nuestro canal. Biodiversidad, investigación y educación ambiental son los elementos de Montaña de los Sueños, un predio de 2 hectáreas ubicado en el corregimiento de Villa Carmelo. En la vereda del Carmen del corregimiento de Villa Carmelo está Montaña de Sueños, un mágico santuario de 12 hectáreas donde la naturaleza florece en su máximo esplendor y un paraíso de conservación e investigación de Cali. Este lugar es la vocación de la fundación. La fundación trabaja en mercadotecnia social. Nosotros tenemos ya 18 años trabajando en mercadotecnia social y cambio de comportamiento. Producimos material educativo y material de comunicación para organizaciones ambientales y educativas. Y Naturaleza Creativa destina el 30% de los recursos de la venta en comunicación al año para el sostenimiento y manejo de la Reserva Natural Montaña de Sueños. En este lugar sus visitantes pueden encontrar la hermosa cascada El Carmen, especies forestales como el barcino, de aves como el gallito de roca, entre otras especies como el mono nocturno y la rana cristal. La importancia de estos sitios es que se presta para que personas con el ánimo de interesarse o de hacer investigación sobre los recursos naturales puedan acceder a estos predios. Nosotros tenemos una página web que es www.naturalezacreativa.org. Allí están todos los proyectos que hemos desarrollado con las diferentes organizaciones. Están también la forma de contactarnos con nosotros para el caso de organizaciones que estén interesadas en hacer investigación acá en la reserva. Entonces empezamos todo el trabajo. Montaña de Sueños está ubicada dentro de la cuenca alta del río Meléndez y en zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Farallones, donde la biodiversidad y la vida se entrelazan en perfecta armonía. Si está pensando en construir una vivienda rural en el municipio de Restrepo, mucha atención, porque necesitará un permiso del Ministerio de Ambiente. El Distrito de Conservación de Suelos del Cañón del Río Grande es un área protegida de gran riqueza ambiental que atraviesa los municipios de La Cumbre, Viges y Restrepo. En este último, en la vereda El Aguacate, se viene presentando un aumento en la construcción de viviendas. Desde la CBC se implementa a través de lo que es la ley 1333 del 2009, primeramente lo que tiene que ser la acción preventiva, donde se le requiere a la persona, al particular, al propietario del predio, a quien está generando la afectación, una serie de documentos, una serie de permisos que tiene que tener y que si no los presenta, no los tiene, porque claro esto es un área de conservación,
pues sencillamente implementamos medidas preventivas. Esta es un área protegida y en especial todo el municipio de Restrepo tiene un determinante ambiental que es la Ley Segunda de 1959, lo cual imposibilita a los ciudadanos realizar cualquier tipo de actividad sin primero tener la sustracción del área, permiso que otorga el Ministerio de Ambiente. Las licencias de construcción no son viables en el territorio rural del municipio hasta no se cumpla con este requisito. Más por cuenta de que estamos abocados en la conservación de nuestro medio ambiente. La CBC, como la Alcaldía de Restrepo, realizan recorridos de control y vigilancia con el fin que estas construcciones ilegales no aumenten. Lo recomendable es que se acerque a las autoridades, tanto a la autoridad ambiental como a la autoridad territorial, para que desde nuestro conocimiento del territorio lo podamos orientar, podamos determinar cuáles son las actividades que se pueden desarrollar en el predio que se pretende adquirir. Evite sanciones, asesórate antes de realizar una inversión, donde los sueños de tener una casa rural se le convierta en una pesadilla. Nos vamos un momento y al volver, los suelos, su importancia y qué estamos haciendo por su conservación. Ya volvemos. 4. El topacio, Pance. Es el cuarto de los 11 sitios de interés ambiental para la COP16 propuestos por la CBC al Ministerio de Ambiente. Se trata de la puerta grande al Parque Nacional Natural Farallones de Cali, un lugar que es testigo de los cantos entonados por diversas especies de aves que generan una sinfonía llena de diversidad, de sonidos y colores, acompañada por el ritmo del agua golpeando las rocas de las quebradas de su zona montañosa. El topacio cuenta con senderos interpretativos, quebradas, kiosco para encuentros, espacios de avistamiento, amplias zonas verdes y sendero ecológico. Un lugar con más de 80 especies de árboles y arbustos, con más de 40 tipos de plantas medicinales, junto con más de 150 especies de aves. Un corredor biológico para diversas especies de mamíferos de hábitos arbóreos y dietas frugívoras, junto con una mágica diversidad de reptiles y una amplia variedad de más de 43 especies de mariposas. Cada 7 de julio se celebra el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Y justamente para hablarnos de su importancia y lo que se hace por él, hemos invitado a Gustavo Romero, quien es ingeniero agrícola de la CBC. Gustavo, qué bueno tenerlo aquí en el informativo. Bienvenido. Muchas gracias, Wilson. Bueno, muchas veces, por supuesto, dedicamos minutos y muchos programas a hablar de las aves, de los árboles, del agua. Pero hoy queremos detenernos un poco en otro recurso, que es el suelo, ¿sí? ese que pisamos todos los días. Gustavo, recuérdenos aquí brevemente cuál es la importancia de un recurso como el suelo. Bueno, en el recurso suelo es el denominado la biosfera, ¿sí? Entonces ahí están toda la vida de la tierra, se encuentran todos los seres vivos. De allí, porque es importante también el suelo, porque presta unos servicios ecosistémicos, como el de las fibras, el de la energía, como los combustibles a partir de la caña, pero también tenemos la parte de regulación del clima con la fijación del carbono en el suelo. También tenemos la regulación hídrica, el almacenamiento del agua, que son dos diferentes, y toda la biodiversidad que guarda el suelo, porque también es fuente para la farmacéutica y de la genética como tal, también presta todos sus servicios del suelo como tal. Wow, muy importante. Gustavo, ¿por qué hay un Día Internacional de la Conservación del Suelo? Leemos un poco, digamos, desde hace cuánto, por qué nace. Bueno, esto se debe a que en Estados Unidos ocurrieron actividades adversas con el suelo, ¿cierto? Y fue un científico norteamericano llamado Hugh Hammond Bennett, fue el que empezó con toda la parte de preguntarse, pero ¿cómo podemos conservar el suelo? ¿Sí? Y él fue el que creó la parte de las clases agrológicas del suelo, es como unas categorías de usos que se le da, pero también fue el que fue dando como, abriendo el camino hacia una investigación que se denominó al final, es la ecuación universal de pérdida de suelo, que la utilizamos, como su nombre lo indica, en todo el mundo. Pero fueron también esas categorías creadas para la parte americana, la parte de Norteamérica. Pero
se adaptan a todos los países y muchas veces no son bien aplicadas como tal porque pues ellos tienen unas extensiones mucho más amplias para la agricultura, mientras que nosotros tenemos en tamaño limitantes para el uso del suelo, y entonces tú ves que hacemos uso en la ladera, en el páramo, con unas pendientes muy pronunciadas y se pierde el suelo. Entonces esa importancia de conservación pues la resaltamos porque igual cuando se pierde el suelo pues al final se va generando ecosistemas de desertificación, y esos ecosistemas de desertificación pues generan pobreza y desplazamiento de la gente como tal y la pérdida de ecosistemas. Así es, Gustavo, es muy importante el suelo. A veces pasamos por alto. En general, pues los recursos naturales tienen amenazas de diferente índole. Si nos concentramos y hacemos foco en el suelo y en una región como la nuestra, ¿qué podríamos decir? ¿Qué amenazas son las que de pronto tienen nuestros suelos? Bueno, la amenaza más importante en el suelo, como en el Valle del Cauca, acordémonos pues que hablamos del Valle del Cauca, pero tenemos dos cordilleras importantísimas y lo que hablamos ahora de las pendientes, ¿no? Entonces el uso es limitado en las zonas de cordillera, por la pendiente. Sabemos que las prácticas de conservación, el uso más que se da más en el Valle del Cauca es las pasturas, la ganadería. El más intensivo, ¿no? Sí, es el más intensivo, y cuando no se da de una forma sostenible, pues genera bastante lo que se denomina una problemática que es erosión y que termina en encarcavamiento y una pérdida total de la capa fértil del suelo, llegando a veces hasta la roca madre, ¿no? Esa es una, pero también en el valle geográfico como tal se presenta el fenómeno de la salinización, ¿no? Entonces ahí es importante tener cuidado con el agua, cómo se maneja el agua, cómo se hace el riego. También hacemos uso de las aguas subterráneas que también vienen cargadas con sales y pues las devolvemos al suelo y ellas se van concentrando en el perfil. Perdóneme la comparación, pero digamos que hay gente que nos ve en la casa y que seguramente le llama la atención la expresión salinidad, pero me corrige, es exceso de sal. Es como cuando usted va a cocinar, que le echa mucha sal, eso queda, por muy buena que sea la carne, eso sabe feo. Y aquí pasa algo parecido. Sí, es un exceso. Son suelos tan ricos en sus minerales, entonces empieza a aparecer el magnesio en exceso, el calcio, pero también uno de los más importantes y por los cuales se presenta la salinidad y en este caso la sodicidad es el sodio, ¿sí? Pero ya cuando está en mucho todo lo que es sulfatos, cloruros, eso da para que el agua en el suelo pues se retenga de una forma sea mucho más difícil para las plantas absorberla. Se altera el equilibrio, definitivamente. ¿Sí? Entonces va saliendo el agua de las plantas a equilibrar la solución del suelo. Claro. Y Gustavo, justamente, ¿qué estamos haciendo al respecto para evitar, digamos, esos daños, esas amenazas, para seguir conservando el suelo? Bueno, en la corporación se hace el monitoreo, a la erosión, se hace el monitoreo a la salinidad, se hace también el monitoreo a la cobertura, que es importantísimo para la conservación del suelo, y también se han creado figuras de conservación, distritos de conservación de suelo, pero también todas las figuras, los parques nacionales, pues también allí ya se vuelve como algo donde el uso del suelo es restringido solamente a la conservación. Entonces estamos conservando con todas las figuras de conservación que se dan en el Valle del Cauca, hasta las mismas que son de la sociedad civil, las reservas de la sociedad civil, pues allí ellos también hacen conservación. En los parques municipales, todo esto pues hace parte de la conservación del suelo. Y también pues en la parte de los programas que tiene la CBC como Mercados Verdes, los que van encaminados a la parte agrícola, pues sacan la parte de los plaguicidas, o sea, no les permiten hacer el uso intensivo de todos los agroquímicos. Entonces, de esa forma, pues hacemos prácticas de conservación de suelo. En diciembre registramos aquí y en las plataformas de comunicación de la CBC un estudio detallado de suelos. Entiendo que una escala, digamos, como pues de las que poco se tiene registro en todo el país, una escala muy detallada. Cuéntanos un poco la importancia de ese estudio. Bueno, como tú lo dices, es un documento que nos permite
planificar el territorio a nivel de todo el departamento, o sea, para la gobernación, para las alcaldías, pero también a nivel local para el agricultor. Allí se dan las condiciones de uso, cómo se debe manejar ese suelo para conservarlo, pero también te dice todas las características del perfil del suelo, cómo hay que fertilizarlo, qué tiene de deficiente. En ese estudio es resultado de 1002 perfiles, ¿sí? Más miles también de observaciones, porque perfil es toda una calicata que se hace, un perfil a 1,50, se definen los colores. Sí, por eso dice semidetallado. Dice... Y entonces pues ya, tú ya tienes la referencia de la observación que has hecho, entonces ya haces el perfil, pero entonces más o menos como 2.000 puntos de muestreo y con 1.000 de muestreo, pero ya químico. Claro. Estudio de CBC y el ICAC. Físico. Y rápidamente, digamos, si alguien quiere consultar este estudio, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, este está cartográficamente, está en GeoCBC, de ahí se puede entrar en la parte de suelos, semidetallado, 1.25.000, ahí se pueden consultar el lugar donde lo quiera, o la persona puede hacer el corte de la información del polígono que necesite y ahí puede salirle toda la información del suelo, las características principales de esos suelos, pero también está el documento físico en la biblioteca. No se ha podido subir porque es muy pesado, lo queremos montar por capítulos para que sea más accesible al público. Pues bien, Gustavo, muchas gracias por refrescarnos la memoria, ayudarnos a entender un poco la importancia de un recurso como el suelo. Por supuesto, es un tema muy especializado, pero fundamental para la correcta planeación de los municipios y también para la correcta planeación de quienes viven de la agricultura, por ejemplo. Creo que es fundamental este estudio y está disponible en la CBC, en donde ha referenciado el ingeniero Gustavo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía. Recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Modo Verde Radio, también en la revista y por supuesto en Cuentos Verdes y a través de nuestras redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.